¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está llegando Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Estamos transmitiendo nuestro programa número 37 a través de las redes sociales del CESMECA y de Radio Unicach 102.5 FM. Esperamos que esta emisión sea de su completo agrado. Mover conciencias, platicando sobre nuestras investigaciones. El día de hoy conversaremos sobre una de las recientes publicaciones del CESMECA Unicach denominada Arteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, coordinado por Flor Marina Bermúdez Urbina, Martín de la Cruz López Moya, Astrid Pinto Durán y Efraín Asensio Cedillo. Para hablar de ello nos acompaña la doctora Flor Marina Bermúdez Urbina. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y sus líneas de investigación son culturas urbanas y alteridades, educación e interculturalidad. Y también nos acompaña el doctor Martín López Moya. Él es maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y sus líneas de investigación son masculinidades, juventudes, agencias culturales. Ambos son profesores investigadores del posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA Unicach. Y pues bienvenidos, gracias doctora Flor Marina Bermúdez y al doctor Martín López Moya por aceptar esta invitación. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos, por favorecer la difusión. Lo que se trata es de invitar a que se lea el libro, y cuando se leen los libros pues cobran vida los textos. Entonces te agradecemos mucho por tu invitación. Igualmente, Adriana, muchas gracias por la invitación a este programa de Liminaire. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y engalanar este programa. Y bueno, pues como mencioné anteriormente, hablaremos de la obra Arteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, pues una de las nuevas publicaciones del CESMECA, que es el resultado de este trabajo colectivo de investigadoras e investigadores del instituto, y también, como menciona Ana María Fernández Poncela, quien hace la presentación del libro, pues este es un cruce de voluntades creativas, y en ese sentido, pues a mí me gustaría que platicáramos pues sobre su experiencia como investigadores, pero también sobre esta trayectoria en que ustedes han podido conocer a jóvenes, artistas y todas estas expresiones sobre la creatividad envuelta pues en infinidad de temas, ¿no? Como puede ser las partes visuales, la creatividad en las calles, bueno, en fin. Ustedes son quienes nos hablarán sobre esto. Y bueno, ¿qué dice este libro sobre los jóvenes y sus prácticas creativas? No sé a quién le gustaría empezar. Quizás empezamos contigo, querido Martín. Muchas gracias. Bueno, este libro pues es una aventura, realmente, una aventura por la experiencia creativa de las juventudes, de muchos jóvenes de acá de Chiapas, ¿no? Digamos, es una experiencia, es una deriva
es una forma de leer también las ciudades y los espacios públicos a través de la experiencia creativa y artística de los artistas jóvenes de Chiapas. Digamos, también es un trabajo, digamos, una aventura colectiva. Digamos, aquí nos reúne el diálogo y las sensibilidades de quienes hemos coordinado el libro y también quienes nos han acompañado también en los 9 capítulos de este libro. Tenemos, digamos, dentro de esta experiencia colectiva, colegiada, pues está presente desde la propia imagen, desde la portada del libro, se puede uno dar cuenta, digamos, que es parte de la obra del artista visual y antropólogo Efraín Asensio, a quien le dedicamos el libro y quien lamentablemente hace ya casi un año que nos dejó y que él falleció, pero su trabajo sigue presente en esta obra con la portada, su trabajo fotográfico como artista, pero también él, además de artista, pues era un gran antropólogo y un gran escritor, y lo podemos ver en uno de los capítulos dedicados a la fotografía que contienen este libro, ¿no? Entonces, el libro Alteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, pues tiene un propósito fundamental que es dar cuenta de visibilizar toda esa parte creativa que caracteriza, digamos, el andar de muchos jóvenes en muchas áreas artísticas. Por ejemplo, podría decirse que hablamos de las artes visuales, artistas plásticos, desde la fotografía, el arte de muro, la pintura, la música, las artes de acción en sus diversas variantes en los espacios públicos, pero también la producción videográfica y documental de jóvenes hablantes de lenguas indígenas. También aventuramos en otro capítulo sobre una práctica deportiva, de deporte extremo, que es el skateboarding, que es como es un pretexto o un lugar de encuentros entre muchos jóvenes donde se generan, digamos, nuevas dinámicas y nuevas formas de compartir los espacios públicos, en particular en la zona norte de acá de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y también contamos con un artículo, un capítulo de Ana Alejandra Robles, que ella habla sobre la literatura de los jóvenes y cómo, digamos, se plantea ella la pregunta de cómo siempre hablar de literatura en Chiapas es referirnos a los grandes escritores ya conocidos en el ámbito nacional e internacional, pero, digamos, hay otros jóvenes que están ahora siendo parte de estas creatividades literarias y narrativas, y bueno, esa es parte de lo que nosotros hablamos en este libro, ¿no? Pero, digamos, el libro cuenta con 2 secciones, una que es el prólogo o la presentación a cargo de la doctora Ana María Poncela Fernández. Ella es de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Xochimilco, pero también contamos con una introducción una presentación a cargo de la doctora, de mi colega Flor Marina Bermúdez. Su introducción es otro capítulo del libro porque es el que enmarca los contenidos generales del libro y digamos, nos da la ruta, digamos, para pensar en términos tanto de la discusión sobre lo que significan el concepto de las juventudes, pero también cómo las prácticas artísticas y creativas se vuelven como un recurso para encontrarse, para el encuentro con las alteridades, y digamos, el arte nos plantea Flor Marina Bermúdez, que es un recurso también para la pedagogía, el encuentro, para los espacios, y mostrar, pues, digamos, esos mundos posibles que hacen, digamos, con su arte los jóvenes, que nos muestran desde distintos ámbitos, ¿no? También aquí en esta primera introducción se plantean también un referente sobre las políticas culturales, ¿no? Y es como una parte de las conclusiones del libro de cómo, digamos, es una interpelación también para las instituciones que favorezcan también el desarrollo creativo de las juventudes, no tanto con proyectos, pero también
generar espacios para difundir, digamos, el arte que muchos jóvenes están haciendo, ¿no? Hasta ahora, por eso el título del libro, que también alude a las agencias juveniles, a las agencias culturales, que es los jóvenes están por sus propios, de manera muy autónoma y también por sus propios méritos, abriendo esos espacios, no siempre, digamos, respaldados por las políticas públicas. Entonces son 9 capítulos y digamos una introducción y una presentación que Ana María Poncela le puso cruce de caminos, intersección de iniciativas y voluntades creativas. Esa es la presentación. La segunda, que es la introducción, Alteridad juvenil, agencia y pedagogía artística en los márgenes, una mirada desde la política cultural y los emprendedores, que es a cargo de Romarina Bermúdez. Luego tenemos una sección dedicada a las artes de juventudes y artes visuales, y aquí tenemos un artículo el primer capítulo es de Astrid Maribel Pinto Durán, colega del CESMECA. Ella tiene, su artículo es Muros alterados, arte, migración y alteridad en Tapachula, Chiapas. El segundo capítulo, a cargo de Efraín Asensio, la foto y los nuevos imaginarios de la otredad a la autorrepresentación fotográfica en Chiapas. Luego, la segunda sección está dedicada a la música y a las experiencias urbanas, todo vinculado con las juventudes. Tenemos aquí tres artículos, uno elaborado por mí, que son Las ciudades se silenciaron y los músicos callaron, juventudes, música en vivo y comunicación urbana. Esto, digamos, es como también, como el libro lo hicimos en el contexto también, nos tocó, digamos, entre el antes y después del confinamiento por la pandemia del COVID-19, pues también aventuramos, digamos, el recurso de las redes sociales y las plataformas virtuales para hacer, digamos, también otro espacio de difusión del arte de los jóvenes, ¿no? En este caso de la música. Y otro capítulo que profundizaremos un poco más adelante con Marina Bermúdez, que es el de Juventudes, Creatividades e Interculturalidad, prácticas de agenciamiento cultural entre jóvenes soques de la zona norte de Chiapas. El otro artículo está a cargo de Miguel Ángel Romero Cruz. Él es alumno nuestro del CESMECA, y él, su capítulo se denomina Prácticas Creativas Juveniles Urbanas, la apropiación de los espacios públicos para el skateboarding en San Cristóbal de las Casas. Tenemos un tercer eje de reflexión, que son arte e intervenciones. Y aquí tenemos 2 capítulos, uno a cargo de María de Lourdes Morales Vargas, también colega de la línea de investigación nuestra. Ella escribe sobre las prácticas de intervención gráfico-pictórica en muros urbanos en San Cristóbal de las Casas, trayectorias de 4 jóvenes artistas de la ciudad y voces de intervención urbana en Tuxtla Gutiérrez, de Ana Karen Jiménez Aguilar. Y el último eje que tenemos de discusión sería el de la literatura y las narrativas audiovisuales. Uno tiene que ver con lo que es la producción de jóvenes indígenas, documental también, o sea, el cine que están haciendo estos creadores videoastas, ¿no? Están, como en el caso de la fotografía de la que habla Efraín, de las representaciones a las autorrepresentaciones, es decir, cómo la fotografía ha tenido ese tránsito de nombrar la otredad a través de la imagen, pero digamos ahora son los propios jóvenes que están apropiando de estos recursos tecnológicos como es la fotografía para nombrarse y narrarse a sí mismos. Eso mismo pasa con el tema de los videoastas de distintas, pertenecientes a distintas áreas lingüísticas de Chiapas, ¿no? Y finalmente el Juventud Literaria en Chiapas, espacios, oportunidades y alcances, de Ana Alejandra Robles Ruiz. Entonces, digamos que los contenidos del libro están atravesados, pues, por
la reflexión sobre las juventudes, cómo nombrar a las juventudes más allá de sus pertenencias, situacionalmente, digamos, más allá de los tiempos, de las temporalidades, de los lugares, digamos que no tiene que ver necesariamente con una condición biológica la perspectiva que tenemos de las juventudes, sino que es mucho más fluida. Digamos, nos atraviesa también el arte, las prácticas artísticas y las prácticas de agenciamiento también, digamos, cómo los jóvenes se vuelven, digamos, a través del arte, el arte se vuelve un recurso para los encuentros, para la alteridad, para salir de sí mismos y encontrarnos. Estamos haciendo, digamos, sería eso lo que engloba en términos generales el proyecto. Por supuesto que también es como lo que nosotros anunciamos en el libro, también es una propuesta de visibilización de estas creatividades, de estos procesos artísticos, pero también de un llamado a las instituciones encargadas de las políticas culturales para que también favorezcan la visibilización de estos proyectos y también generen, digamos, opciones para estas juventudes, digamos, que en el contexto de Chiapas es tan relevante dar un giro, digamos, y mostrar estas otras realidades que también son partes consustanciales que dan cuenta de la diversidad cultural y de los procesos diversos que se pueden generar en un contexto de frontera como es Chiapas, ¿no? Frontera política, pero también de fronteras simbólicas, y el arte es una de las formas también para conocer estos otros lugares de encuentro. Entonces están las ciudades, 3 ciudades principalmente nombramos, bueno, son ciudades y regiones, Tuxtla Gutiérrez y la región norte de Tuxtla Gutiérrez, varios municipios cercanos también a la zona norte, San Cristóbal de las Casas y todo su hinterland, digamos, todos los municipios que la rodean, y Tapachula, que es otro lugar también de tránsito de migraciones, de migrantes, y digamos un lugar donde también están generándose procesos artísticos muy innovadores con artistas visuales, que es lo que hacemos referencia en este libro. Entonces, arte, juventudes, alteridades y espacios públicos. Muchas gracias, Martín. Yo creo que es muy importante este recorrido que nos haces y nos invitas también, ¿no?, a conocer cómo ha estado o cómo está estructurado este libro. Y creo que a partir de lo último que tú nos has compartido sobre la importancia, yo quisiera preguntarle ahora a la doctora Flor Marina, ¿por qué es importante hablar de los jóvenes en este contexto chiapaneco, desde la región norte, hablar de Tuxtla también, ¿no?, que es un lugar muy particular, y sobre todo en los altos de Chiapas, que sabemos que se han destacado sobre todo jóvenes indígenas en prácticas artísticas muy diferentes como la música? Entonces, preguntarle, doctora, concretamente, ¿por qué es importante hablar de los jóvenes, de sus prácticas creativas, de sus espacios? ¿Y por qué este libro, pues finalmente es un pretexto, pero por qué ustedes decidieron y están tratando de enfocarse sobre este tema y sobre hablar de su importancia? Platícanos un poquito. Sí, Adriana, pues mira, en realidad es una apuesta por una mirada distinta a cómo se ha mostrado un poco el tema de los jóvenes o a los jóvenes en Chiapas. Sin ánimo de, digamos, de denostar o de hacer, de colocar el dedo sobre lo que se ha escrito sobre los jóvenes en Chiapas, lo cierto es que la investigación que se hace en ciencias sociales ha puesto mucho énfasis en el tema de la pobreza, de la marginación, de todas las problemáticas que ocurren en el Estado y cómo esas afectan a diferentes sectores sociales. Las juventudes indígenas, nombradas de esta forma, o juventudes étnicas, que ahora se les llama más juventudes étnicas que juventudes indígenas, en realidad han sido principalmente caracterizadas a partir de procesos como la migración regional o transnacional,
los problemas asociados con se ha hecho mucho énfasis en el estudio de las identidades, ¿no? En algunas ocasiones viendo el cambio cultural como una especie de pérdida de identidad, ¿no? En donde algunos estudios han planteado pues, que los jóvenes pierden su identidad en la medida en la que dejan de usar la ropa que se utiliza en las comunidades o dejan de escuchar la música que escuchaban sus papás, y eso se vive como se expresa o se lee como una pérdida de la cultura. Indiscutiblemente esta es una mirada estática de la cultura, porque todas las culturas cambian permanentemente, se transforman y se enriquecen, tanto en el mundo indígena como en el mundo mestizo. De hecho, esta separación del mundo indígena y el mundo mestizo o el mundo urbano es una separación artificial, porque hoy en día conocemos a jóvenes que son hijos de hablantes de lenguas indígenas, pero ellos en este momento son plurilingües, hablan inglés, español, el tzotzil, el celtal, pero también ya están aprendiendo francés, japonés o cualquier otro idioma. Y viven en muchos espacios, transitan en muchos lugares, y las tecnologías han favorecido ese intercambio múltiple, recíproco y diverso. Entonces estamos hablando de juventudes globalizadas, sean indígenas o no indígenas, ¿no? En ese sentido, Chiapas ha pecado de esa permanente estigmatización de lo indígena y ha reiterado un sinnúmero de estereotipos respecto a los jóvenes. En un intento por tratar de generar una mirada distinta, nosotros hicimos algo muy ambicioso, que fue proponer un proyecto a un fondo de CONACYT, de un fondo de la Secretaría de Desarrollo Social, que es la Secretaría de Desarrollo Social, pues tiene toda esta tradición de la política indigenista, integracionista y asistencialista de transferencias condicionadas, en donde principalmente se dedican a medir la pobreza, cuántos pobres hay y cómo va creciendo la pobreza en el país, en el estado, y generando programas para atender esa circunstancia. Nosotros nos propusimos desarrollar un proyecto que permitiera mostrar cómo los jóvenes están generando a través del arte y la creatividad condiciones para revertir las condiciones de desigualdad estructural o desigualdad social en las que viven. Era una apuesta ambiciosa, pero también que tiene un antecedente en otros países de América Latina. En el caso de Colombia existen estudios hechos por sociólogos, por comunicólogos, por diferentes especialistas del área de las ciencias sociales, en donde mostraron cómo después de esa etapa terrible de una guerra contra el narcotráfico que vivió Colombia en los años 80, el desarrollo de iniciativas de tipo creativo, artístico en las zonas de mayor marginalidad y pobreza produjeron una transformación importante en las condiciones de vida y generaron también transformaciones en las expectativas y perspectivas que los jóvenes tuvieron sobre su futuro. Existen varios documentos en ese sentido publicados que se conocen, experiencias muy exitosas, y me refiero en particular para el caso de Colombia, pero también existen otras que están documentadas en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros quisimos apostar por recuperar esos ejercicios creativos, esos ejercicios de poder creativo que jóvenes indígenas y no indígenas, de zonas rurales y no rurales, que están en este continuo de múltiples espacios, multilocalizados, multireferenciados, están generando en Chiapas. Y encontramos, los autores nos muestran pues, un número grande y diverso de experiencias. Y estas miradas finalmente empoderan, porque muchos de nuestros jóvenes, o sea, de los jóvenes que participaron de estas investigaciones, empezaron a verse de otra forma, ¿no? Y también sus comunidades y sus familias pueden empezarlos a ver de otra forma. Todos los estigmas que hay sobre el graffiti, sobre el skateboarding, se transforman desde ver a los jóvenes como actores creativos, agentes de su propio destino y quienes están aportando en este momento un espacio fundamental para Chiapas. Sabemos que este periodo, digamos, en este momento estamos viviendo esto que los sociólogos llaman como el bono demográfico, es decir, esta etapa del país,
nuestro país es la etapa en donde hay más jóvenes estudiando en la prepa, en la universidad o trabajando. Entonces, a través de la recuperación de todas estas experiencias, estamos viendo que muchos de los jóvenes creadores son jóvenes universitarios que ya cursaron estudios de licenciatura, que están abiertos a ser no solamente consumidores de bienes culturales, sino también productores. Y no solamente son jóvenes, son niños. Yo tenía, por ejemplo, muchas dudas respecto a que mi hijo de 13 años dedicara tantas horas a jugar videojuegos, ¿no? Pero ante la falta de opciones con las circunstancias de la pandemia por COVID-19, yo tenía muchas dudas, sin embargo, dejé que lo hiciera indiscriminadamente, ¿no? O sea, con todos los riesgos que eso aparejaba. Pero luego me di cuenta que él, de manera automática, dejó de ser un consumidor de videojuegos y se convirtió en un productor también de videojuegos. Porque ahora las plataformas como Minecraft están favoreciendo, o sea, están facilitando que los niños pequeños entre 10, 11, 12 años puedan acceder a los códigos de programación y estén produciendo sus propios videojuegos. Dentro de los códigos de programación hay un lenguaje matemático y hay un ejercicio de creatividad, por supuesto, al momento de imaginarse un mundo posible a través de un videojuego. Bueno, esto está ocurriendo con los niños, está ocurriendo con los jóvenes, con los adolescentes, y eso está generando una plasticidad social distinta a la que habíamos conocido en décadas distintas. Entonces, este proyecto también nos muestra que el mundo virtual, el escenario virtual se está convirtiendo en un espacio emergente, un espacio que está generando nuevos tipos de relaciones distintas a las que las juventudes tenían en el ámbito presencial. Hay también nuevas relaciones intergeneracionales a través de las tecnologías. Hay complementariedades etarias, como le llamamos, es decir, adultos apoyando a jóvenes y jóvenes apoyando a adultos. Digamos que esa fractura entre juventud y edad adulta se está diluyendo, se están presentando diferentes continuums y ahora nos está interesando mucho conocer todo lo que está ocurriendo a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con los jóvenes. Y pensamos a lo largo de nuestro trabajo apostar por esta mirada que exalta la agencia y la creatividad de las juventudes de Chiapas. Muy interesante lo que usted nos acaba de contar, doctora Flor Marina, porque es justo que va a mi siguiente pregunta, pues este romanticismo que tenemos sobre los creadores también independientemente del lugar de origen, pero sobre todo lo que me parece muy interesante que usted ha dicho es justo que los jóvenes tienen agencia para poder crear. Y bueno, pues quisiera también hablar sobre el texto Juventudes, Creatividades e Interculturalidad, prácticas de agenciamiento cultural entre jóvenes zoques de la zona norte de Chiapas, en el que ustedes escriben de manera conjunta y que pues se encuentra en el segundo apartado, Juventudes, Música y Experiencias Urbanas. ¿Qué nos podrían contar sobre las expresiones artísticas pues, de estos jóvenes en esta región y por qué la zona norte? Yo insisto un poco en la elección que hicieron ustedes sobre estas regiones y lugares de Chiapas, entonces que nos pudieran contar y platicar. Sí, Adriana, pues mira, en realidad no es que hayamos elegido ciertas regiones, sino más bien ubicamos a colegas, exalumnos y de otras instituciones que estaban trabajando este tipo de temas, ¿no? Entonces, ahí ellos, digamos que a raíz de, algunos son resultados de tesis de maestría, de tesis de doctorado o de investigaciones hechas sobre el tema, coincidió, digamos que los temas de estudio de ellos coincidieron con estos lugares de investigación. En el caso del artículo que publicamos Martín y yo, comentaba que este libro tiene este capítulo tiene como dos grandes núcleos de discusión. El primero tiene que ver con con reflexionar y analizar qué papel han jugado las políticas multiculturales e interculturales en la promoción de la cultura indígena, entendiendo por cultura indígena un entramado complejo que involucra la lengua, las prácticas comunitarias, etcétera, con el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales que tengan que ver con esto, que tienen que ver con el desarrollo de las creatividades juveniles indígenas.
Martín tiene un antecedente muy importante de este trabajo, que es el libro Etnorock, los rostros de una música global en el sur de México. Es el primer libro que se avienta a discutir y a reflexionar sobre esto que se conoce como el etnorock, que es la música rock tocada, interpretada por jóvenes en lenguas indígenas. El libro de etnorock documenta experiencias en el norte del país, en Veracruz, en Chiapas principalmente, ¿no? Y bueno, este libro abre la puerta a ese campo de discusión, y digamos que este artículo busca recuperar parte de esa discusión sobre la música cantada en lenguas indígenas, pero con una reflexión un poco más amplia respecto al efecto de las políticas multiculturales e interculturales en el desarrollo y orientación de políticas culturales que promueven, a partir de este viraje de la política pública que revalora de manera positiva la identidad étnica, la etnicidad, y que promueve que se cante en lenguas indígenas, que los jóvenes canten en su propia lengua. Y bueno, por una parte, y por la otra, pues documentar la experiencia de una agrupación que canta en ska zoque, que hace que una agrupación de ska que utiliza el zoque y gran parte del imaginario de la cultura zoque del norte del estado para plantear un proyecto pues musical que tiene resonancias muy importantes, no solamente en Chiapas, sino en otras partes del país. Y en muchos contextos, y que no son precisamente indígenas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, en este capítulo nosotros nos aventamos un poco a hacer la revisión de cuál ha sido la forma en la cual se ha visto desde la literatura esta relación de jóvenes indígenas con música, y un poco planteamos cómo va el desarrollo de la investigación desde la antropología, desde la musicología, y cómo ha ido avanzando este campo de conocimiento. Y después documentamos cómo surge la sexta vocal a través de entrevistas con los integrantes de esta agrupación, de estos chavos, que son, bueno, algunos de ellos licenciados, o sea, estudiaron carreras en pedagogía, comunicación, y bueno, hacen un proyecto autogestivo con un gran impulso, con un gran empuje, y logran colocarse en escenas musicales nacionales y hasta internacionales, ¿no? Han tocado en el Vive Latino, en la Cumbre Tajín, o sea, en varios espacios de la escena musical del ska, haciendo duetos también con intérpretes importantes de ska. Y vemos que el ska es una música muy plástica, es decir, es un ritmo musical que tiene mucha plasticidad, porque hay ska en japonés, en muchos idiomas inconcebibles, y hay bandas de ska que han hecho duetos con músicos de ska mexicanos como Inspector, con bandas de ska como Inspector, etcétera, ¿no? Cantan en japonés y en español, y bueno, hay cosas muy interesantes a través del ska. Es un ritmo musical que tiene mucha plasticidad, en donde diferentes lenguas pueden incrustarse bien con este ritmo. Un poco, digamos, que la apuesta del artículo es mostrar pues esto, o sea, que hay una gran iniciativa y una gran capacidad de autogestión para generar las cosas. Y vemos también muchas complementariedades citarias, donde hay músicos adultos o académicos adultos que están apoyando las iniciativas de estos jóvenes, ¿no? Y están generando como una ruta distinta sobre cómo ver la música, cómo ver a los jóvenes, y cómo se van trazando esta plasticidad en los espacios en los que se mueven. Esa es un poco la intención del artículo, mostrar estos elementos, estos momentos de transformación. También un poco mostrar, pues bueno, ya cómo ha ido avanzando la discusión sobre la música cantada en lenguas indígenas, que incorpora también instrumentos que son considerados como tradicionales en los contextos indígenas. Y bueno, esto ya es también una mirada pues desde la globalización, desde estos flujos continuos que permite estar pues en una sociedad digitalizada, porque además gran parte de lo que consiguen en términos de su difusión y de lo que logran construir como una agrupación musical, pues se da a través de las redes sociales y el internet, que son los espacios en donde logran una visibilidad que hace quizás 20 años, pues bajo ninguna circunstancia hubieran logrado como la han logrado ahora.
Fue también una experiencia muy padre conocer a los jóvenes de la Sexta Vocal, en sus dinámicas, un poco entrevistarlos y conocer lo que estaban haciendo, sus expectativas. Y bueno, ha sido también una bonita experiencia trabajar con jóvenes y conocer pues estas apuestas que ellos están haciendo por generar una visibilidad de su música y sus proyectos personales como músicos desde Chiapas. Martín, desde tu experiencia, ¿qué podrías compartirnos sobre este artículo? Y a lo largo de todo el libro aventuramos pues distintas perspectivas antropológicas, ¿no? O sea, la experiencia de los propios creadores. Yo creo que el caso de la Sexta Vocal nos muestra el Centro Cultural Zoque que se ha, digamos, colectivo desde varios puntos de allá de la zona norte del estado, como es Ocotepec, mejor conocido en el mundo musical como Cotepunk, porque ahí se han dado por lo menos 6, 7 bandas que están tocando, digamos, también en el ska. Digamos, también tienen esta otra variante, digamos, en el accionar de estos jóvenes creadores también como gestores culturales, ¿no? O sea, ellos mismos se vuelve, digamos, una dinámica más amplia, no solamente como receptores también, ¿no? de procesos musicales, sino creadores de esos procesos musicales que, digamos, buscan a través de hacer visible, digamos, también sus propias experiencias locales, ¿no? O sea, digamos, cómo digamos, el recurso de la música cantada, con esta música global cantada desde una mirada muy local, pues favorece el diálogo y el encuentro de estos jóvenes con muchos otros jóvenes. De hecho, la misma Sexta Vocal nos tocó irlos a ver allá en el Vive Latino, que es el principal festival de rock que se realiza aquí en el país, y ellos fueron invitados y estuvieron ellos en diálogo con otros músicos de la escena del ska en México de mucho reconocimiento. Entonces esto también hace como es un lugar, digamos, de muchos aprendizajes, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Y también de ampliar sus mundos de interacción y salirse más allá también y cuestionarse también a sí mismos, ¿no? Porque a nivel local, pues a veces, no siempre los jóvenes que cantan en lenguas indígenas, que al inicio del fenómeno etnorrockero, cuando vayan a los años 97, 98, pues no eran muy aceptados en sus comunidades, ¿no? Entonces también la música, digamos, es un lugar de muchas convergencias. Es decir, si bien los jóvenes, en este caso los jóvenes zoques hablantes del zoque de la Sexta Vocal son los principales protagonistas de ese fenómeno musical en esta región del estado, también intervienen otros artistas y otros actores sociales, entre ellos también las instituciones, ¿no? Pero sí, digamos, ahí se da lo que Maritza Urteaga también ha planteado, este concepto de prosumidores, en el sentido de que son productores y también consumidores, pero también gestores a su vez de su propio destino como creadores. Entonces aquí el tema, digamos, en general, y hablando de la música, sí es un tema que nos interpela en este momento porque, pues, como yo lo digo en el otro artículo también, que hay una experiencia de silenciamiento de los espacios públicos. O sea, digamos, por lo mismo que la música congrega y digamos, genera encuentros, entonces, como una política también de salud y de cultural, pues ahora se está restringiendo estos espacios. Entonces, por eso los músicos, en especial los jóvenes, están transitando a otros escenarios, a otros espacios, tienen que reinventarse, porque no van a poder parar de tocar, no van a poder parar de buscar, digamos, cómo canalizar toda esta creatividad que tienen. Entonces va a haber otras experiencias que esperamos que vaya más aprendizajes también, ¿no? Entonces un proceso un poco más, podríamos decirlo, mixto o híbrido, en el sentido de que van a estar más restringidos los espacios públicos, pero también se van a abrir otras posibilidades, ¿no? Que eso es
lo que nosotros observamos, y que también estamos en una nueva era de las sensibilidades digitales, ¿no? Entonces hay un acceso, digamos, hay un habilitamiento colectivo, en especial de los jóvenes, para tomar estos recursos y también ampliar sus horizontes, porque también el acceso, digamos, infinito que nos provoca, digamos, lo que es toda la web, pues eso también se vuelve también un espacio que hay que habitarlo y hay que aprovecharlo de manera creativa. Es lo que está pasando con ellos y bueno, siempre pensamos que las investigaciones, más que dejar como conclusiones o resultados, siempre se plantean preguntas y son procesos, ¿no? Como los propios jóvenes, son procesos, los distintos momentos y los distintos procesos creativos. Entonces esperamos que, digamos, más que ofrecer conclusiones como investigaciones conclusivas en este trabajo, en particular y en todos los capítulos del libro, pues son preguntas, ¿no? Para hacia dónde avanzar, enriquecer, digamos, y hacer como encontrar, digamos, todos estos potenciales que están por ahí invisibilizados, y tenemos que generar, digamos, otras preguntas y sensibilidades para poder verlos y nombrarlos. Pues en realidad yo quisiera agradecerles la exposición que ustedes han tenido conmigo para poder hablar, dialogar sobre esto tan importante que hemos conversado, sobre la posibilidad de entablar diálogos, las investigaciones, las ciencias sociales, las humanidades sobre todo, puedan abrir diálogo con los jóvenes, con los creadores, incluso con los estudiantes, que yo creo que eso es muy, muy importante también destacar de esta publicación, que en realidad la invitación que ustedes como coordinadores hacen también con los estudiantes que han trabajado sobre esta perspectiva y sobre la línea de su cuerpo académico, pues también eso habla muy bien en realidad, ¿no? De apostar no solo a hablar con los sujetos sociales, sino también que investigadores jóvenes estén participando. Yo creo que eso es muy, muy importante destacarlo. Y pues para cerrar esta entrevista, pues preguntarles si quisieran agregar algo más para hacer este cierre de esta plática muy interesante, y nuevamente agradecerles. Pues Adriana, pues que decirte que de verdad ha sido un privilegio poder llevar a cabo este trabajo colaborativo entre nuestros grandes amigos y colegas que son Astrid Maribel Pinto Durán, Efraín Asensio, que ya no nos acompaña físicamente, pero que sigue estando con nosotros a cada instante con sus fotos, con todo lo que Efraín creó, y que este libro es un producto de un trabajo en equipo, producto también de una gran amistad y de un deseo de colaborar de manera colectiva entre nosotros, con otros investigadores también del CESMECA, como la doctora María de Lourdes Morales y Alejandra Robles, y por supuesto con egresados de maestría y estudiantes de doctorado del CESMECA. Entonces es una apuesta por este trabajo colectivo, colegiado, y por supuesto manifestar y expresar nuestro agradecimiento pues al CONACYT por el dinero que nos proporcionó, por el financiamiento que nos proporcionó para hacer la investigación, que todavía sigue en curso porque hubieron por ahí algunos retrasos, pero ya se pudo restablecer el curso del financiamiento. También tuvimos apoyos de la Secretaría de Educación Pública a través del programa de mejoramiento del profesorado, el PRODEP, que apoyó a nuestro cuerpo académico para lograr su consolidación. En un periodo muy corto de tiempo pudimos consolidarnos como cuerpo académico, y por supuesto a nuestra universidad, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es una casa de estudios que en su nombre lleva a las artes como un eje fundamental de los trazos de formación de profesionistas y de nuestro propio centro, el CESMECA, que también pues bueno, promueve las humanidades a través de sus posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas. Y pues nos va a encantar y nos va a fascinar que puedan leer este libro, consultarlo. Está disponible en el repositorio del CESMECA UNICACH, descarga gratuita, y escuchar sus comentarios también a esta entrevista de Liminaire, ¿no?
Por supuesto que agradecemos también a ti pues el trabajo que realizas desde el área de comunicación del CESMECA para darnos estos espacios tan importantes para conversar sobre el trabajo que hacemos de manera cotidiana, que es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho compromiso, porque deseamos que los jóvenes de nuestro estado pues tengan todas las oportunidades, el doble, el triple de las oportunidades que nosotros como jóvenes tuvimos cuando nos tocó pasar por esa etapa de nuestra vida. Les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por su escucha. Buenas tardes. El arte existe porque la vida no basta. Así comienza su artículo Astrid Maribel Pinto Durán. Yo creo que también es el espíritu del libro, digamos. El arte nos sirve para salir de nosotros mismos, de encontrarnos. Y quisiéramos que con este libro quisiéramos salirnos y quisiéramos también tener esa interlocución, digamos, que este libro pues se reviva y tenga vida en cada momento que se lea. Es una invitación pues a que se lea la perspectiva del libro es muy diversa, ya lo dijimos, muy heterogénea, y no solamente las miradas, las formaciones de los que participamos en esta obra, sino también las propias experiencias de los jóvenes. Entonces me parece que va a ser, esperamos que pues genere, digamos, interlocución, y eso es lo que queremos. Por eso Arteridades, es decir, queremos que nuestro libro genere un diálogo, un encuentro, más allá de los espacios académicos, sino también con los jóvenes creadores, y pues si fuera posible, más allá de las fronteras de nuestros entornos. Y bueno, y el agradecimiento pues también a tu espacio, Adriana. Un agradecimiento muy especial a mis colegas que participaron, que nos inspiramos juntos en este diálogo, es una aventura. Y también a todos los autores, ¿no? A los autores como Miguel, como Ana Karen Jiménez, Ana Robles, María Lourdes, Zaira Coutinho, que ella viene de otra área, de otra universidad, pero también ella colaboró con nosotros. Entonces, pues muchas gracias y esperamos que sigamos dialogando y se abran más puentes de diálogo. Pues concluye así una emisión más de Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, no sin antes hacer extensiva la invitación, como ya lo mencionó la doctora Flor Marina, pues a consultar el libro Arteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales. Este se encuentra disponible en el repositorio institucional del CESMECA. Y también pues a que visiten el sitio web del instituto en www.cesmeca.mx y por supuesto nuestras redes sociales. Los esperamos para la siguiente emisión. Muchas gracias. ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está partiendo Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, soplando más allá de las fronteras.